Doy gracias a Dios por su misericordia, porque en realidad, como todos sabemos, sin la misericordia y la gracia del Señor, ninguno de nosotros podría estar parado delante. Para mí, yo siempre lo he compartido con los chicos o con los hermanos, el predicar la palabra es algo muy delicado, muy delicado. El compartir la palabra con la congregación es una cosa para tener, como dice la palabra, temor y temblor en el buen sentido. Y bueno, solo apelamos a la misericordia del Señor, a su gracia, a su misericordia, para que Él nos pueda cubrir y podamos ser todos edificados en este momento. Rodrigo estaba diciendo al principio que hoy día el culto era especial y estaban ellos aquí arriba porque estamos celebrando como un mes de aniversario en el grupo de jóvenes. Y en realidad el tema de hoy día no está sujeto al programa que veníamos escuchando todo este tiempo, y los líderes me dieron la libertad de poder compartir algún tema, y creo que es importante seguir hablando o hablar de algo que a lo mejor cuando ustedes escuchen el título o el tema de la prédica van a decir ya, no. Pero yo creo que es necesario siempre volver a enfocar cosas que yo creo que a veces cuando analizamos nuestra congregación o las congregaciones pareciese que no está como bien entendido. Y bueno, estamos, como decía, celebrando un mes de aniversario más de los jóvenes, pero es importante entender también que vamos a hablar de esto. Tenemos que entender que el grupo de jóvenes, así como cualquier otro ministerio dentro de la congregación, no son grupos apartes o no son grupos aislados. Se les llama ministerio de jóvenes porque se juntan todos los pares, digamos, a compartir sus temas, a estudiar, a tener comunión unos con otros dentro de su mismo como rango etario, digamos. Pero no es que sean un grupo aparte. Y eso es importante siempre enseñarlo y recalcarlo, porque es como difícil a veces que no nos sintamos un grupo aparte. Digo, no nos sintamos porque como yo soy el líder de jóvenes, me siento un poco aparte, pero que como que no nos sintamos como que somos un grupo aparte. Y a veces los ministerios hacen sus actividades como internas, aparte, personal. Entonces siempre estamos como con esa cosa de que uno no termina de integrarse al cuerpo de la iglesia, o la iglesia no termina como de integrarse también a este otro cuerpo. Y siempre con los jóvenes estamos como en ese trabajo intenso de tratar de integrarnos siempre a la iglesia, entendiendo que somos parte, y integrar a la iglesia a nuestro ministerio también, entendiendo que somos uno. Dicho lo anterior, bueno, el tema de esta exposición de la palabra es: un cuerpo unido, diverso y armónico es un cuerpo sano. Y el texto que nosotros vamos a estar compartiendo hoy día está en 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 12 al 27. Rodrigo lo estaba compartiendo al principio, pero antes que eso vamos a orar al Señor pidiendo su dirección para que en realidad podamos estar súper pendientes de su palabra. Les voy a invitar, por favor, a ponerse en pie para orar al Señor. Padre Santo, vamos ante usted, Señor, por los méritos de Cristo, Señor, y solamente por su sangre en nosotros, Señor, que le pedimos, Padre, que en este momento, Señor, su palabra sea expuesta, solamente su palabra. Señor, usted y yo sabemos, Señor, que soy la persona más indigna de poder estar aquí delante, compartiendo de su palabra a la congregación. Pero gracias a su plan maravilloso, su sangre me cubre, ha quitado todo mi pecado, Señor, y es por eso, Señor, que podemos estar de pie cumpliendo esta labor, Señor, de compartir su palabra a la congregación y a mí mismo, Señor. Ayude, Señor, a que nuestros corazones estén totalmente pendientes, totalmente dispuestos, totalmente concentrados y abiertos a su palabra, sabiendo que por ella, Señor, nosotros le conocemos a usted y tenemos la vida eterna, Señor.
Ayúdenos a que en este momento podamos ser edificados y Padre, su palabra pueda hablar a nuestros corazones. Ayúdenos también, Señor, a que no solamente sea un conocimiento teológico y una acumulación de conocimiento bíblico, sino que nosotros podamos aplicar esto a nuestras vidas, creciendo y madurando hacia la estatura del varón perfecto que es Cristo, Señor, y así contentar su corazón también. Muchas gracias, Señor, y Padre, háblenos en este día para que nosotros podamos conocerle más, entender más, crecer más, madurar más. Que podamos entender, Señor, que nosotros somos su cuerpo redimido por usted, comprado por su sangre, Señor, y que es importante que podamos entender nuestro lugar personal e individual necesario, Señor. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? En los últimos tiempos se ha hablado mucho acerca de este tema y en el marco del cristianismo moderno hay como una especie de rebelión y resistencia a la iglesia organizada. Pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento que las estructuras organizacionales estaban claramente definidas. Había ancianos, presbíteros, obispos, todo esto significaban una misma labor que es ser pastor. Había diáconos que ministraban, había ancianos establecidos en cada ciudad. O sea, había una organización y una participación determinada de toda la iglesia, de toda la congregación. Desgraciadamente, la ignorancia de algunas iglesias o la mala enseñanza de algunas otras y junto con la indiferencia de los miembros por conocer y ejercer su lugar dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, ha hecho que no se comprenda la necesidad y la urgencia del buen funcionamiento mancomunado del cuerpo. No sabemos quiénes somos dentro del cuerpo, nos quedamos con la idea muchas veces como tranquilizadora de que somos asistentes asiduos y que siempre estamos viniendo y siempre venimos a la congregación y cada vez que nos pidan algo nosotros estamos dispuestos. Pero cuando entendemos esto, el cuerpo, no solamente comprendemos nuestra relación para con Dios a través de Cristo, sino que también entendemos nuestra relación y nuestra responsabilidad unos con otros, con todos los creyentes. Entendemos que nuestros ministerios deben estar trabajando juntos, por lo cual es muy importante que entendamos el cuerpo de Cristo. Y de repente si nosotros pudiésemos preguntar, no es para que levante la mano, simplemente es para que lo piense. Simplemente preguntásemos, ¿quién de ustedes está en un ministerio o en una actividad definida en la iglesia ejerciendo su talento, su don espiritual que le ha dado el Señor? Y de repente así como una mirada rápida, uno que, en mi caso, por ejemplo, que soy diácono y como uno siempre está como trabajando dentro de la congregación, uno se da cuenta que a lo mejor ni la mitad de la congregación levantaría la mano. Hay muchos que de repente vienen a la congregación o asisten a la congregación todos los domingos y quedan con esta idea tranquilizadora de que son asistentes asiduos, permanentes en la congregación. Por lo tanto, está bien y uno se siente tranquilo con eso. Pero en la iglesia, en la Biblia, se habla de la iglesia como un cuerpo, donde todos somos necesarios e imprescindibles. El apóstol Pablo usa una metáfora en el párrafo que vamos a leer del cuerpo humano para explicar la unidad y diversidad en la iglesia. Responde a los problemas de orgullo y envidia entre los corintios por motivo de los dones espirituales, afirmando que todas las partes son diferentes, necesarias e igualmente importantes. El problema de la iglesia en Corintio es que había algunas divisiones por orgullo, algunos miembros se sentían mucho más importantes porque tenían dones más destacados o más aplaudidos, habían otros que tenían como un complejo de inferioridad porque
tenían la falta o no tenían en ellos estos mismos dones que eran más sobresalientes. Y también había una competencia como social, porque la cultura de Corintio valoraba el estatus y el poder, algo que se había permeado a la congregación. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué somos nosotros como cuerpo de Cristo? ¿Qué implica eso? Y espero, en realidad, que todos nosotros podamos, al terminar de la exposición de esta palabra, quedar con un sentimiento de responsabilidad personal urgente. Y hay que recalcar eso, un sentimiento de responsabilidad personal, porque muchas veces nosotros como que nos sentimos que todo está bien si las personas que son buenas para trabajar en la iglesia trabajan y están ahí trabajando. Pero espero que al final podamos entender y rogar al Señor, Señor, ayúdeme, y quedar con ese sentimiento de responsabilidad personal y urgente, porque vamos a entender esto de urgencia un poquito más adelante. Vamos a leer el texto en 1 Corintios, capítulo 12, del 12 al 27, lo vamos a leer una vez más. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, pero por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no le necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos indignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta ahí vamos a leer hoy día. Hay algunas metáforas en el Nuevo Testamento para definir a la iglesia que se ilustran también en el Antiguo Testamento, como por ejemplo, la novia de Dios o la novia de Cristo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento está el ejemplo que todos conocemos acerca de Oseas y Gomer.
este profeta de Dios al cual Dios le dijo que tenía que ir y buscar una mujer prostituta y casarse con ella y tener hijos de prostitución. Y ella se casó con él, pero seguía buscando a sus amantes y seguía prostituyéndose, dando a entender la relación de Dios con esta esposa infiel, fornicaria. Y en el libro de Apocalipsis también se habla acerca de esta iglesia fornicaria, esta iglesia infiel. También está el ejemplo de la viña. En Isaías 5 del 1 al 7 habla de cómo Dios plantó, limpió, cuidó a su pueblo para que produjera buen fruto y produjo frutos silvestres y amargos. En el Nuevo Testamento, en Juan 15, habla de que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, ¿cierto? También se habla acerca del rebaño. Isaías 4, versículo 11, nos habla de que Dios es el pastor de Israel. Y en Juan, capítulo 10, versículo 11, en el Nuevo Testamento, habla de que Jesús es el buen pastor. Hay varias otras metáforas en el Antiguo Testamento que hablan de esto, como reino, hogar, familia, edificio. Toda esta idea era como un ministerio de salvación y protección. O sea, lo que Dios hacía con su pueblo era salvarlo, como su esposa, como sus ovejas, como su viña, y protegerlos. En el Nuevo Testamento hay uno en particular, una metáfora en particular, que es la que habla del cuerpo. Y hay tres cosas que caracterizan al cuerpo que están completamente explicadas y definidas en el texto de hoy. Y las vamos a ver. Son estas tres: unidad, diversidad y armonía. Yo había puesto en el chat de la iglesia que los que eran buenos para tomar apuntes, o si alguien quería empezar con esa muy buena práctica, trajeran su libretita de apuntes para que fueran tomando apuntes. Entonces son 3 puntos: unidad, diversidad y armonía. Esto es muy importante, hermanos, para que nosotros podamos entender por qué muchas iglesias están deterioradas hoy en día y han perdido su influencia y su buen funcionamiento en el mundo. Entonces, vamos a ver el primer punto, la unidad. Versículo 12, podemos proyectar el versículo 12, por favor, y vamos a ver que la primera característica dominante de un cuerpo es su unidad. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Aquí se está hablando de un cuerpo físico que tiene muchos miembros, pero aunque son muchos miembros, son un solo cuerpo. No se puede tomar un cuerpo y sacar un miembro de ese cuerpo o un órgano de ese cuerpo y pretender que ese cuerpo sigue funcionando normalmente, ¿cierto? Van a haber consecuencias, van a haber enfermedades, va a haber mal funcionamiento, y muchos de nosotros hemos experimentado eso en carne propia. Cuando un órgano de nuestro cuerpo empieza a funcionar mal, todo el cuerpo está desalineado, todo el cuerpo funciona mal, porque hay un órgano de ese cuerpo que o está funcionando mal o no está. Y generalmente, por ejemplo, cuando ya tenemos la ausencia de algún órgano o algún órgano de nuestro cuerpo funcionando súper mal, tenemos que tratar de suplir eso con medicamentos, porque sin esa función específica el cuerpo no funciona. Hay una unidad necesaria entre cada miembro de mi cuerpo para que yo esté parado hablando con usted, ¿cierto? La presión tiene que estar bien, mi respiración tiene que estar bien, que mi corazón tiene que estar bien, mis nervios tienen que estar súper bien, pero todo el cuerpo tiene que haber una sincronía, cosa que a veces nosotros damos por entendido y no pensamos, para que yo pueda estar hablando. Lo mismo está pasando en su cuerpo para que usted pueda estar escuchándome claramente y entendiendo. Y de repente hay cosas que nosotros no pensamos. Por ejemplo, para que usted pueda entender lo que yo estoy diciendo, hay muchos órganos que tienen que estar funcionando mancomunadamente para eso. Principalmente el oído, ¿cierto? Puede que, no sé, los ojos no sean tan necesarios porque si usted no me mira va a escuchar igual. Pero el oído, o sea,
la vibración de mi voz y de mis palabras tienen que entrar por ese oído, no tan solo por esta oreja, sino que tienen que llegar al tímpano y otras cosas. Eso tiene que llegar al cerebro por ciertos conductos que desconozco. Y eso tiene que hacer que al final yo pueda entender el mensaje. La esencia de un cuerpo es la unidad. Así también nosotros. Cristo es la cabeza de donde nosotros recibimos toda instrucción, toda dirección. Todos nosotros los que ya hemos sido redimidos por Cristo somos parte de este cuerpo. Si nos separamos de este cuerpo, estamos muertos. Porque separados de Él, nada podemos hacer, ¿cierto? Funcionamos como una unidad o no funcionamos, ¿cierto? Lo que decíamos delante, nuestro cuerpo funciona entero como una unidad o no funciona. Ustedes no me van a poder escuchar bien o entender lo que digo si su tímpano está perforado, aunque tenga una súper bonita oreja, pero no va a poder hacerlo. Efesios capítulo 5, versículo 23, dice lo siguiente: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es nuestra cabeza. ¿Funcionamos como una unidad o no funcionamos? Vamos a ir al versículo 13 de Primera de Corintios, versículo 13. Noten lo que dice aquí: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así es como pasa usted y yo a formar parte de este cuerpo. Por un solo espíritu nosotros fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Cuántas veces se usa la palabra uno? Si usted se pone a ver el párrafo que hemos leído, en el versículo 12, 2 veces. En el versículo 13, 3 veces la palabra uno. Yo creo que Dios está haciendo énfasis en la unidad. Por Cristo, una puerta, un camino, una verdad, un redentor, un intercesor, un sumo sacerdote, una sangre, un sacrificio. Tenemos un solo espíritu y fuimos incluidos, bautizados, puestos en un solo cuerpo. Claramente está haciendo énfasis en la unidad de la iglesia. Si usted es salvo por Cristo, tiene al Espíritu Santo y forma parte del cuerpo. Por lo tanto, usted es hijo, usted es miembro, usted es hermano. No existe tal cosa, hermanos, como un cristiano que no tenga el Espíritu Santo y que no sea parte imprescindible del cuerpo. No existe un cristiano que no tenga el Espíritu Santo y que no sea una parte fundamental del cuerpo. Romanos, capítulo 8, versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si usted tiene el Espíritu de Cristo, es cristiano, por ende, y por lo tanto es parte imprescindible del cuerpo. Somos uno, nadie más que el otro, nadie menos que el otro. Nadie más necesario que el otro, nadie menos necesario que el otro. No hay jerarquías en la iglesia. Hay diferentes dones, diferentes funciones, sí, pero todos somos uno y necesarios. Una esposa, un marido, un rebaño, un pastor, un grupo de ramas, una vid, un reino, un rey, una familia, un padre, un edificio, un cimiento, un cuerpo, una cabeza. Jesús oró por esto. Miren, en Juan capítulo 17, versos 20 y 21, para que esté anotando las citas y después todo esto usted lo pueda repasar en su casa. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es un versículo muy desafiante, nos confronta, porque no tan solo dice que somos uno y que tenemos que ser uno. Ahí dice que Jesús está orando al Padre no solamente por sus discípulos, sino que por todos los que han de venir, o sea, usted y yo. Y está diciendo que tenemos que ser uno, pero para que el mundo crea que tú me enviaste, es decir, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor, el Salvador. Entonces es importante. ¿Cómo podemos hacer esto, hermano? ¿Cómo podemos lograr esta unidad? Pensando más en el otro que en nosotros mismos. A veces nosotros en la iglesia somos súper, como pensamos en la satisfacción personal. Ayer estábamos en un taller de matrimonios aquí en la congregación, muy bueno. Le animo a todos los matrimonios que no pudieron estar, que para la próxima puedan estar, se va a hacer una vez al mes. Y nos hablaban de cuáles eran las motivaciones para una pareja poder casarse. Y una eran porque se amaban mucho, porque estaban muy enamorados, porque eran de buena familia, gente bien criada, qué sé yo, etc. Y otra era que, otra característica que se desarrollaba en el matrimonio era que a veces nosotros estábamos casados o estábamos con esa persona por una satisfacción personal. Y muchas veces en el matrimonio caemos en eso, de que estamos con una persona que nos debe satisfacer, me debe satisfacer en todo ámbito, me debe entender, me debe regalonear. Yo llego cansado del trabajo esperando que mi señora me regalonee, me atienda. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y a veces somos individualistas. Esa era la palabra que estaba buscando. Y en la iglesia a veces somos muy individualistas. Yo vengo a la iglesia para que me cuiden, yo vengo a la iglesia para que me pastoreen, yo vengo a la iglesia para que me visiten, para que se preocupen por mí. Y en Filipenses 2:3, para que usted después lo pueda chequear, dice que nosotros tenemos que considerar a cada uno de los demás como superiores a uno mismo. Entonces, si usted considera al otro superiores a usted mismo, se va a cumplir esto por lo cual Cristo oró, que vamos a ser uno, ¿cierto? Pero ¿cómo yo puedo considerar a todos los demás como superiores a uno mismo o a mí mismo? Y ayer, es que con la Milena nos hemos reído mucho porque ayer el pastor dio un ejemplo en un momento cuando él se creía superior a los demás en un culto. Él era muy joven y estaba recién en el grupo de alabanza tocando la guitarra. Y había otro hermano que tocaba la acordeón en una iglesia en el sur, antigua yo creo, pentecostal, porque él se había iniciado en esa rama. Entonces, y el hermano, yo no entendí si tocaba mal la acordeón o qué, pero él era joven, el pastor asesor, el pastor que nos ayuda, que siempre viene a predicar, el pastor asesor. Y él estaba recién empezando joven, ministro de alabanza, estrella, aquí te las traigo Peter, yo soy del grupo de alabanza, entonces soy bacán. Eso pasa en las iglesias pentecostales, no en UCB. Entonces, en un momento, él pensó y dijo, ¿qué se cree este indio? Ni sabe tocar el acordeón y más encima se quebra. Y después él entendió su pecado y Dios lo confrontó tanto con su pecado que él tuvo que ir a la casa del hermano y decirle, no solo, hermano, yo quiero que usted me perdone porque yo he pecado contra usted, sino que le confesó su pecado. Le dijo, yo pequé porque yo dije que usted era indio y que más lo que se quebraba con el acordeón y toda la cosa, ¿cierto? Entonces a veces uno puede decir, ¿cómo yo voy a considerar al Callahan superior a mí? Si el Callahan lleva ¿cuánto? Se bautizó recién en el verano y está en la unión de jóvenes, está a cargo de las redes sociales de la unión de jóvenes, más lo que se quebra con los posteos que hace. ¿Cómo yo lo voy a considerar superior a mí? Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que considerar a los demás como superiores a mí.
porque ellos son redimidos por la misma sangre que yo y perdonados de la misma forma en que Dios me perdonó a mí. Segundo punto, diversidad. En el versículo 14, si lo podemos leer de nuevo, por favor, en el versículo 14 dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Quiero aclarar este punto, la diversidad. Este punto habla, para no crear como pensamientos erráticos, este punto habla de la diversidad de dones, diversidad de funciones, no otro tipo de diversidad, para que no digan que nosotros somos una iglesia que acoge la diversidad o somos una iglesia diversa. Está hablando de diversidad de funciones. Somos muchos, la unidad es nuestra base y la diversidad es como nosotros funcionamos. El cuerpo es uno con muchos miembros, cada uno claramente con una función única, pero sin embargo funcionando como un solo cuerpo. Todos nosotros tenemos diversidad de dones según la gracia que nos es dada, dice Romanos capítulo 12, ¿cierto? Dios le dio a cada uno de ustedes que es cristiano, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, por lo menos un don espiritual. Estos no son talentos o habilidades innatas, como que yo tengo talento para cortar el pelo, entonces Dios me dio el don espiritual de la peluquería. Entonces eso yo lo ocupo para evangelizar. Esos son talentos innatos. Los dones espirituales que nosotros tenemos que poner en funcionamiento en la iglesia son capacidades especiales que Dios nos da para la edificación del cuerpo. Para la edificación del cuerpo. Según Efesios 4, del 11 al 12. Vamos a leer Efesios 4, del 11 al 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, vamos entendiendo un poco esta urgencia personal, esta responsabilidad personal. Los dones que Dios le dio a usted son para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que complementarnos y ministrarnos unos a otros por la salud del cuerpo. Cualquier órgano que no funciona paraliza al cuerpo, y escuche, y es responsable de la enfermedad y mal funcionamiento. Repito, cualquier órgano que no funciona paraliza al cuerpo y es responsable de su enfermedad y mal funcionamiento. Muchas veces los líderes tienen que hacer malabares para mantener a la iglesia sana y en buen funcionamiento. Tienen que ser pastores, ancianos, tienen que exhortar, tienen que dirigir, tienen que administrar, tienen que evangelizar, tienen que discipular, aparte de que tienen que prepararse, estudiar y predicar. Hay diversidad de funciones y Dios nos ha capacitado en una unidad para que nosotros podamos cubrir esas áreas unos con otros, para que yo pueda hacer por usted lo que usted no puede hacer y para que usted pueda hacer por mí lo que yo no puedo hacer. De manera simple, para que podamos entender, si usted no está utilizando sus dones o su don espiritual, alguien aquí está sufriendo, alguien está siendo estafado, alguien está siendo desatendido. Porque cuando yo pertenezco al cuerpo de Cristo, yo tengo obligaciones y deberes como miembro, como parte del cuerpo. Eso lo hemos estado estudiando harto en la congregación. De hecho, hay una capacitación de membresía regularmente. Pero también tengo derechos. Tengo derecho a ser exhortado, tengo derecho a ser cuidado, tengo derecho a ser pastoreado, tengo derecho a ser guiado, tengo derecho a ser corregido. Y eso, hermanos, no necesariamente tiene que ser de parte del liderazgo. La Biblia dice que si nosotros vemos a un hermano en una falta, lo tenemos que hacer de una forma espiritual, ir y corregirlo. Y eso tenemos que hacerlo unos con otros. Entonces, si usted no está utilizando su don, alguien está siendo estafado y no está recibiendo lo que tiene que recibir. Por lo tanto, está sufriendo y está siendo desatendido en el cuerpo. No nos quejemos, hermanos, entonces, por las imperfecciones de la iglesia cuando yo no estoy cumpliendo con mi parte. ¿Tiene el don de la enseñanza o de enseñar? Hay mucha necesidad de maestros, hermanos.
mucha necesidad de maestros en la iglesia. ¿Tiene el don de evangelizar? Vaya y busque a alguien que no conoce al Señor. Todos nosotros tenemos un círculo de trabajadores, de compañeros de universidad, de vecinos, compañeros de colegio, apoderados del curso de nuestros hijos. Tiene el don de evangelizar, vaya y busque a alguien que no conoce a Cristo. Tiene el don de servicio, ¿sabe qué? En esta iglesia hay hartos diáconos, pero los diáconos siempre, y no lo digo de mala forma porque amamos servir al Señor, siempre estamos sobrepasados por el trabajo que hay. Hay mucho trabajo que hacer. Así que si usted tiene el don de servicio, ore al Señor y hable con los líderes. ¿En qué puedo ayudar? Yo creo que me encanta servir, me encanta ayudar. Entender la diversidad de funciones y su responsabilidad personal dentro del cuerpo es tan importante como hablar del amor o del compromiso de los miembros. Entender la diversidad de funciones y nuestra responsabilidad personal. Yo cumplo con la responsabilidad y la labor que Dios me ha dado dentro del cuerpo por amor y por compromiso. Por amor a ustedes y por compromiso a ustedes, pero por amor al Señor. Yo lo hago por amor a Dios que me redimió y me puso en este cuerpo, que uno cumple la función, ¿cierto? Y a veces nosotros conversamos con los hermanos que siempre estamos trabajando y es como, pucha hermano, es que no podemos decir que no a los que nos preguntan, sí, al tiro, hermano, hay que hacer tal cosa, ya al tiro, sí. Y no es porque uno quiera figurar. Yo sé que por ahí hasta que han publicado me mandaron como un meme, como de estos favoritos, ¿cómo se llaman? Como un sticker que salía yo y así, sí, hoy día también me toca predicar. Y hoy día también me toca coordinar porque o me toca coordinar, o me toca dirigir, o me toca estar en la puerta, ahora me toca predicar de nuevo. Entonces, no es que uno quiera figurar o quiera estar siempre, sino que amamos servir al Señor, pero por amor y por compromiso al Señor. Si usted es honesto y quiere saber cuál es su don y cuál es su lugar dentro del cuerpo porque todavía no lo sabe, usted hable con el Señor y el Espíritu Santo le va a mostrar. Tercer punto, la armonía. Dios nos ha equipado de forma diversa y perfecta y eso se practica en armonía. Cuando una parte del cuerpo falla, hay una cadena de deficiencias y problemas. Y es como súper interesante. Por eso yo creo que el apóstol Pablo también dio esta como metáfora del cuerpo humano para hablar de la iglesia, porque si nosotros nos ponemos a pensar en cosas así, es súper interesante. Hace un poco tiempo, o sea, como unos días atrás, bueno, los que nos conocen así como más íntimamente, saben que la Milén toda su vida ha sufrido de jaquecas crónicas y de estas jaquecas que le dan a las mujeres, que las dejan mal y están todo el día y no hay que haga que se las pase. Entonces hace como una semana ella tuvo una jaqueca tan fuerte, yo estaba trabajando, entonces ahora como tenemos el Hospital San José de Milipilla al lado de nuestra casa, ella fue a urgencia. Es un hospital maravilloso, pero yo creo que la atención sigue igual que acá, porque estuvo como 2 horas y no la atendían y se le estaba partiendo la cabeza. Y en realidad la Milén sufre de jaquecas y siempre está como, me duele. De repente a los maridos, sobre todo los que no somos quejumbrosos y nunca estamos enfermos, nos cuesta entender eso, de que la mujer nos diga, tengo jaqueca, no puedo hacer nada, no me hablé, quiero estar oscura y qué sé yo, entonces uno ya está exagerando, qué sé yo. Entonces, para que ella vaya a urgencia tiene que haber sido mucho. Ya, estuvo 2 horas y le habían tomado lo habían chequeado primero la presión y le habían encontrado la presión alta. La señora le dijo, vino corriendo, porque tenía como la presión alta. La Milén nunca ha tenido la presión alta, que ella sepa. La cosa es que fue a la ventanilla y le dijo, ¿sabe qué? Me siento muy mal, ¿cuánto me falta? Y le dijeron, hay tantas personas, tiene como para 4 horas más. Entonces, bueno, la Milén dijo, ya me voy a ir a la casa entonces, porque ella fue a urgencia porque ya había tomado sus remedios para la jaqueca y no le hacían nada, entonces no quería tomar nada más, entonces para que allá le dieran algo. Entonces se fue a la casa y ella pensó, tengo la presión alta, voy a tomar jugo de limón. Y se puso a chupar un limón. Y eso hizo que se le pasara un poco la jaqueca. Entonces yo estaba pensando, para que eso pase, primero tienen que activarse, tengo que tener una boca.
para llevarme el limón a la boca. Tienen que haber glándulas en mi boca, salivales. Eso tiene que irse por el conducto del esófago. Es un poco latero esto, pero para que entendamos. Tiene que irse por el esófago al estómago, ahí tiene que digerirse con, no sé, los jugos gástricos. Eso lo distribuye a las diferentes partes del cuerpo a través de la sangre. Y pensando que ahí tienen que haber venas que llevan a la sangre y todo lo que eso implica, eso después manda señales al cerebro y se quita el síntoma, ¿cierto? Eso es a grandes rasgos, porque yo creo que ahí tiene que haber una cantidad de órganos y de glándulas y de células impresionantes que hacen que todo esto pueda funcionar. Entonces, ¿cuál es la idea? Es de que todos nosotros somos equipados de forma diversa y perfecta para funcionar en armonía. Desde el versículo 14 en adelante se nos muestra la necesidad de la armonía para el buen funcionamiento del cuerpo. Y fíjense lo que dice el versículo 18. Lo vamos a leer. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y todos nosotros tenemos una función. A veces no la conocemos o a veces queremos tener funciones como la iglesia en Corinto. Dones que sean como sobresalientes, que sean plausibles, que sean como destacables, ¿cierto? Y yo me acuerdo que un tiempo atrás se hizo una encuesta en esta congregación. No me acuerdo a raíz de qué, pero se hizo una encuesta. Y bueno, siempre hay como, no una lucha, pero siempre como que se necesitan más maestros para la escuela dominical y tienen que turnarse, etc. Hay más clases, qué sé yo. Y una vez se hizo una encuesta acerca de esto, de los dones, y uno tenía que poner qué don uno creía que había. Y después, chequeando esa encuesta, yo me di cuenta que hay como 30 maestros en esta congregación, porque muchos pusieron que el don que ellos pensaban que tenían era el de maestros, pero no hay 30 maestros trabajando. Entonces uno a veces quiere tener dones que son sobresalientes, maestros. Pero uno no pone, yo tengo el don de servicio, porque el don de servicio me implica, antes de la reunión, llegar temprano, trapear el hall, chequear los baños, que haya confort, limpiar la cocina. Cuando todos nosotros gozamos de un cóctel o cosas así, porque ustedes saben que en esta iglesia no se puede estar a dieta o no se puede tener diabetes, porque todo es con comida. Entonces, cuando nosotros gozamos de eso, y usted come y después, chao hermano, que tenga una buena semana, que le vaya bien, hay personas que tienen que quedar lavando las cosas, limpiando los manteles, ordenando, barriendo todo para que quede limpio. Entonces, nadie pone en las encuestas, yo quiero hacer eso, sino que no, yo soy maestro, porque yo enseño. ¿Se imagina si alguna parte del cuerpo no quiere cumplir su función y quisiera hacer otra? Y no conformarse con lo que Dios nos da, porque como leímos, Dios pone a cada uno y le da dones y los pone en el cuerpo como Él quiere. ¿Se imagina si nosotros viviésemos con 3 corazones? Tendríamos la presión, no sé cómo funciona, como una taquicardia impresionante. ¿O cómo funcionaríamos con 5 bocas? Con una boca dejamos la escoba, imagínense con 5 bocas. ¿Cómo funcionaríamos sin ojos? Nos chocaríamos, ustedes no podrían ver lo guapo que me veo con el pelo oscuro. ¿Cómo funcionaríamos sin oídos? ¿Cómo funcionaríamos sin gusto? A los que nos gusta comer y disfrutar de la carne, las cositas ricas. No sé si se ha puesto a pensar seriamente en la implicancia de la función de cada uno, de su función y de la responsabilidad personal necesaria que usted tiene. Repito, no sé si usted se ha puesto a pensar seriamente en la implicancia de la función de cada uno de ustedes, de la responsabilidad personal para la función de este cuerpo. Junto con la responsabilidad está la humildad. Y hermano, no se trata de que usted me necesita a mí. No se trata de que usted tiene que activar su don porque los hermanos lo necesitan a usted. Se trata de que si yo no activo mi don,
Las demás personas no están siendo edificadas. No se trata de mi don, se trata de la edificación de la iglesia. Y eso es diferente, por eso nos hablaba el versículo, uno de los versículos anteriores, que yo tengo que pensar en los demás como superiores a mí. Entonces no se trata de que yo soy el predicador o yo soy el líder, sino que los demás tienen que ser edificados. Y Dios me dio lo que me dio porque a Él le plació que uno fuera diácono, que uno fuera líder, que fueran ancianos, que fueran maestros, qué sé yo. Porque a Él le plació. No porque uno tenga, ¿me entienden? No porque uno sea el recipiente idóneo. Sino que cuando nosotros pensamos en los demás, la cosa funciona. Entonces la soberbia no da lugar al cuerpo. No existen, escuche bien, no existen los miembros autosuficientes o los miembros autosustentables. No existen los miembros autosuficientes o los miembros autosustentables. Porque hay miembros en esta congregación y en todas las congregaciones que piensan que con venir a la iglesia eso ya es suficiente. El mandato es no dejar de congregarse. Entonces ya estoy cumpliendo con el mandato de Dios y me congrego los días domingos, entonces eso ya es suficiente. O hay miembros que piensan que no es necesario venir a la congregación. Total, todos los cultos están grabados y yo los puedo ver las veces que yo quiera por YouTube. Entonces no es necesario que yo vaya a la iglesia, que persevere en la oración, que persevere en la lectura de la palabra, en la doctrina que es la palabra, que persevere en la comunión unos con otros. No es necesario. Que edifique a la congregación con el don que Dios me dio, que yo sea edificado por los hermanos con el don que Dios le dio. Entonces hay hermanos que a veces nos creemos autosustentables y pensamos que no es necesario el cuerpo, que no es necesaria la iglesia. Que no haya, hermanos, desaveniencia en el cuerpo, sino que en el cuerpo todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Cuando lo importante es cumplir la labor que Dios me dio, no hay lugar a los gustos personales. Porque a veces uno piensa, ya no sé, para mí, por ejemplo, sería muy fácil, estoy tomándolo como ejemplo para que no se le vayan los humos a la cabeza, pero para mí sería muy fácil cumplir mi ministerio y aplicar mis dones con la Nicole, por ejemplo. Porque la Nicole yo la encuentro seca en todo lo que hace. O sea, yo necesito una ayuda para algo, Nicole me escribe al tiro y me soluciona todo al tiro de una manera espectacular. Entonces, pero a lo mejor no sería lo mismo para mí cumplir mis dones o mis talentos, por ejemplo, con Carlitos, por ejemplo. Carlitos Liempi. Es un ejemplo, Carlitos, solamente. Porque como él, cuando estaba predicando la otra vez, decía que ¿quién me quiere? Estaba hablando así como algo así, dijo, ¿quién me quiere? Y nadie levantó la mano. Sí, cri. Entonces, como nadie lo quiere, yo tampoco lo quiero. Entonces, para mí sería como muy difícil practicar mis dones con él porque no, con otras personas que son más agradables, ¿cierto? Es un ejemplo. Pero cuando nosotros pensamos que la labor importante es cuando lo importante es cumplir la labor que Dios nos da, no hay lugar a los gustos personales. Porque el hermano o la hermana, por muy mal que me caiga, o por muy imperfecto que yo lo vea, o por mucha necesidad de mi corrección que yo crea, es un hijo del Señor. Es la iglesia, es hijo del Señor. Por lo tanto, no puedo mirarlo en menos. No hay lugar para... Y yo sé que esto es como utópico porque hay personas que es muy fácil querer y hay otras personas que es muy difícil querer. Pero pidámosle al Señor que nos ayude porque no debe ser así. No hay ninguna diferencia. De manera que si un miembro se duele, todos nos dolemos con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan porque vemos al cuerpo de Cristo y la iglesia del Señor. Usted es el cuerpo de Cristo en unidad y los miembros en particular diversos funcionan en armonía para el crecimiento
madurez y buen funcionamiento de la iglesia. No necesitamos, hermanos, más estructuras en la congregación. Necesitamos el funcionamiento bíblico del cuerpo de Cristo, en unidad, en diversidad y en armonía. Necesitamos trabajar juntos en amor y por amor, que es el vínculo perfecto de nosotros. Necesitamos trabajar en esta diversidad de dones, diversidad de funciones, pero una diversidad necesaria. Hermano, de verdad que yo lo necesito a usted. Si usted no me ayuda, yo no me voy a dar cuenta de mis errores, de mis pecados. No voy a poder corregir, no voy a poder ser ayudado, como decíamos delante. Y espero, como dijimos al principio, que nosotros podamos entender el sentido de responsabilidad personal y urgencia en poner al servicio del cuerpo todos los dones y talentos que hay en esta congregación. Entonces, hermanos, si usted es uno de esos hermanos que no está haciendo nada en nuestra congregación y que viene por mucho tiempo, o es hijo del Señor redimido y viene por algún tiempo a esta congregación y no tiene un lugar donde ayudar específicamente y desarrollar sus dones, o ni siquiera conoce sus dones, ora al Señor. Ora al Señor entendiendo que usted nos está haciendo daño al resto. Si yo no estoy activando mis dones, yo les estoy haciendo daño a ustedes. Porque como veíamos, los dones son para la edificación, crecimiento y buen funcionamiento y madurez del cuerpo de Cristo. Entonces espero realmente que podamos tener este sentido de responsabilidad personal urgente, como decíamos al principio, y entender que somos un cuerpo. No somos grupos individuales, y pensando en el aniversario de los jóvenes, es un grupo maravilloso, pero siempre estamos compartiendo. No somos un grupo aparte de la congregación. Nos juntamos a hablar de sus cosas. Después de la reunión a los chicos siempre les gusta irse a comer completo a algún lugar o a alguna casa, qué sé yo. Pero no somos un grupo aparte. Usted no es un cristiano autosuficiente. Usted no es un miembro autosustentable. Usted depende de los demás y los demás dependen de usted. Entonces entremos en un tiempo de oración permanente, individual, personal con el Señor. Señor, me encantó ser salvado por usted, me encantó ser redimido por usted. Qué bueno, Señor, que usted se fijó en mí y me eligió para yo poder ser redimido y que mis pecados fueran perdonados y ser parte de su cuerpo y ser su hijo, ser miembro, ser hermano de los demás. Pero así como eso también tenemos una responsabilidad. Dios le dio una responsabilidad a usted para que esta congregación sea edificada, crezca, sea madura y funcione bien. Y no que le estemos recargando la labor a los ancianos o a los diáconos para que se cumplan las funciones de esta congregación. Porque a veces, no sé, a mí, por ejemplo, y no lo digo en forma de reproche, de verdad, a mí, por ejemplo, no sé si los ancianos o los líderes que han habido en esta congregación me han ido a visitar varias veces a mi casa, o a mi esposa y a mí. De verdad que no lo digo porque no lo necesitamos, porque siempre estamos en contacto con los líderes o con los hermanos. Pero a veces nosotros decimos, ni me han visitado en la congregación, ni me han visitado, ni me preguntan. Estoy sin trabajo hace un mes y nadie tiene idea. ¿Y usted, hermano, ha visitado a algún hermano? ¿O usted simplemente le gusta para la sesión de miembros escuchar el informe de los diáconos y saber a cuántas familias se les ha visitado y se les ha llevado canasta familiar en esta congregación?
hay un grupo que está encargado de eso, de una forma como oficial. Los diáconos nos distribuimos y siempre estamos como visitando a alguien o preocupándonos de que las necesidades básicas estén cumplidas, satisfechas, cubiertas. Pero no es nuestra responsabilidad única. Usted puede visitar al hermano que usted quiera, las veces que usted quiera. Usted puede decirle al pastor, al hermano Carlos, a Jonathan, ¿sabe qué? Necesito que me visiten. Necesitamos de su visita, de su oración. O puede decirle a cualquier hermano que usted piensa que es espiritual, hermano, ¿nos puede visitar, por favor? Necesitamos que vayan a orar con nosotros, o por mí, a mi casa, a mi trabajo, donde nos juntémonos, vamos a tomar un cafecito, donde sea. Pero es nuestra responsabilidad personal, única, necesaria, imprescindible, que el Señor nos ayude, hermanos, a nosotros poder entender esta unidad, esta diversidad y esta armonía de la cual Dios equipó a la iglesia para su propio funcionamiento, crecimiento, madurez. Vamos a orar al Señor. Póngase en pie, por favor. Padre, gracias le damos, Señor, por su amor, por su bondad, Señor, por su misericordia. Padre, porque sin ella, Señor, seríamos fulminados. Pero gracias a Dios por la sangre de Cristo derramada en esa cruz, Señor, en que nosotros, al creer en Él y en su salvación, en su evangelio, en su plan redentor, Señor, nosotros hemos sido cubiertos por esa sangre y nuestros pecados han sido perdonados, Señor. Gracias, Padre, porque en su plan maravilloso, Señor, estuvo de que nosotros estuviésemos aquí, Señor, y fuésemos incluidos, injertados, Señor, en este cuerpo suyo. Ayúdenos, Señor, a ser fieles a ese llamado para con usted, pero también, Señor, para con la iglesia. Dios, gracias le damos por este plan y le pedimos, Señor, que usted nos inquiete, Señor, para que nosotros podamos, Señor, cumplir con esta responsabilidad personal. Muchas veces nos conformamos con venir, pero no entendemos o no terminamos de entender la urgencia del trabajo mancomunado de cada uno, Señor. Ayúdenos a mirar el cuerpo, a mirar la iglesia, Padre, para que ésta pueda crecer bien, para que tenga un buen funcionamiento, Señor. Muchas gracias por su palabra, ayúdenos a atesorarla y no solamente a eso, Señor, sino que también a obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús, amén.